Insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue. Qué tangazo, qué tangazo, la verdad. Qué combinación, ¿no? Qué La orquesta de Leopoldo Federico, la voz de Julio Sosa y los poemas de Enrique Santos Discépolo. Una maravilla. A mí me gusta mucho el tango. Por supuesto me empezó a gustar mucho más después de los 30. Patricia Diver, gran locutora de esta región, dice que el tango te espera. Está bueno. Y a los 40 te lo encontrarás de todas formas. Está bárbaro. Bueno, pero digo, voces como la de Julio Sosa no sé si volvieron a surgir. Algo parecido fue el Chiqui Pereira en algún momento. Sí, ¿no? Pero parecido, no es Julio Sosa. Porque además... Como decía Juan Gerardo Mármora, Julio María Sosa, que se casó teniendo 15 años. Mirá vos. Y duró un suspiro, el casamiento 3 años duró. A los 18. Muchacho criado en las calles de Montevideo, mirá vos. En la más extrema pobreza. Yo ahora, porque tiene que ver con esto que ahora enseguida vamos a entrar, que son los 50 años del Rosariazo, algo que vos estuviste el otro día. Y a mí, ¿sabés por qué lo vinculo? Porque eran los años, eso, en los que yo escuchaba también mucho de la música de mis viejos, viviendo todavía con mis viejos, y escuchaba mucho a dos que ellos seguían siempre, y que era Julio Sosa y Susi Leiva en voz femenina. Y escuchaban mucho. Olvidada Susi Leiva, Sí. Injustamente, como Rosana Falasca, ¿no? Claro. Vamos a traernos, A traerla algunas de las dos, Yo me comprometo a traerla a Rosana Falasca, acompañada de, para mí, una de las mejores cantantes en tango contemporáneo, lejos, Susana Rinaldi. Sí. Y alguna vez vamos a hablar de Eladia Blasquez como poeta. Eladia Blasquez. Qué va. Una de las grandes poetas del tango. Bien, hoy 20 de mayo, Eduardo Galeano, en Los Hijos de los Días, nos trae lo siguiente: un raro acto de cordura. En 1998, Francia dictó la ley que redujo a 35 horas semanales el horario de trabajo. Trabajar menos, vivir más. Tomás Moro lo había soñado en su utopía, pero hubo que esperar 5 siglos para que por fin una nación se atreviera a cometer semejante acto de sentido común. Al fin y al cabo, ¿para qué sirven las máquinas si no es para reducir el tiempo de trabajo y ampliar nuestros espacios de libertad? ¿Por qué el progreso tecnológico tiene que regalarnos desempleo y angustia? Por una vez al menos, hubo un país que se atrevió a desafiar tanta sin razón. Pero poco duró la cordura. La ley de las 35 horas murió a los 10 años, dice Galeano. Bueno, vamos a hablar hoy de alguien poco frecuentado, por lo menos en estos tiempos, que es Umberto Constantini. Umberto Constantini, según algunos de sus biografistas, un escritor ninguneado, maldito. Porque las temáticas era subestimado, sobre todo porque las temáticas que abordaba tenían que ver con la vida cotidiana, que eso tiene mucho que ver con poetas, por ejemplo, como Mario Benedetti, de quien es contemporáneo, aunque es mucho más joven Constantini. Umberto Constantini nació en 1924 y murió en 1987. Nació y murió en Buenos Aires. Militó desde joven en el Partido Comunista, aunque su principal experiencia política la hizo en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, junto a Roberto Santoro y Haroldo Conti, nada menos, ¿no? Veterinario de profesión, abrazó la literatura desde muy joven. De su obra pueden destacarse los volúmenes de cuentos de Por aquí nomás, Háblenme de Funes, Pandeo, En la noche, así como los poemarios Cuestiones con la vida, de uno de los cuales vamos a leer algunos poemas, Más cuestiones con la vida, e incursionó también en el teatro y la novela. Leyendo para preparar esta columna, me encuentro con que alguna vez se propició, según nos cuenta Luis Brustein, en una semblanza de Constantini, en un festejo de un cumpleaños de Constantini que se hizo en Boedo. Constantini había nacido en Villa Pueyrredón, pero también había estado por el barrio de Villa Urquiza, ¿no? Y algunos de los cuentos se desarrollan justamente por allí. Ahora vamos a ir, y algunas de las novelas también.
que alguna vez se dio un encuentro entre Jorge Luis Borges y Humberto Constantini. Constantini vivía criticándolo a Borges duramente, porque algo así como que estaba en la Torre de Marfil, las temáticas tomadas. Y se sorprendió cuando lo saludó con mucho respeto y calidez. Jorge Luis Borges le dijo: sí que usted es Constantini. A mí me hubiera gustado escribir Háblenme de Funes. Háblenme de Funes tiene directa relación con el tango. Es un cuento largo, una especie de novel, donde se toma la figura de alguien que no está presente en el cuento, más que a través de otras personas. En realidad era un cantante de tango, cuyo amor se disputaban dos mujeres, que en la película que se llevó a cabo, basada en el texto Constantini, las personifica Susana Rinaldi, justamente, que canta como Dos extraños de Lawrence, y Graciela Borges. Se llama Funes, un gran amor. Para quien quiera ver la película, cosa que nos habíamos planteado alguna vez, ir mencionando cómo se relacionaba cine y literatura. Vos sabés que a mí me gusta mucho el cine y amo la literatura. No la vi esa película. Es una película que vale la pena ver porque reconstruye cómo eran las orquestas de tango de los años 40. Entonces, Funes también. ¿Sabés quién es el director? No, pero vamos a rastrearlo, eso, porque es un dato muy interesante, porque se llevó a cabo también, se llevó al cine, la pantalla, se llevó a cabo, sí, se concretó, y se proyectó hace unos años, el año pasado, si no me equivoco, basada en una novela de Humberto Constantini, que se llama La larga noche de Francisco Santis, que la historia es terrible, ¿no? Porque, bueno, Constantini tiene varias etapas. Él es muy prolífico durante los años 60, 70, luego tiene que partir al exilio y en la clandestinidad escribe su novela, no podría decir que de las mejores, pero es muy buena, de Dioses, Hombrecitos y Policías, que transcurre que un grupo de personas que se reúnen en algo parecido a un taller literario en Villa Urquiza, ciudad de Buenos Aires, son espiados como conspiradores subversivos por los servicios de inteligencia y por la policía, y terminan todos desaparecidos. Eso lo está escribiendo Constantini en el comienzo del 76, cuando tiene que partir al exilio en México, cosa que fue muy amarga, pero absolutamente amarga, porque el libro En la noche, que contiene cuentos y poemas, muestra el dolor por el desarraigo de Constantini. Constantini volvió a la Argentina apenas pudo, y una anécdota que contaba David Viñas, ¿no? Cuando en la Semana Santa del 87, el levantamiento Cara Pintada, estaban en la Plaza de Mayo, cerca de las escalinatas de la Catedral Metropolitana, y en el momento que Alfonsín dice: he tomado una decisión, iré a Plaza de Mayo, iré a Campo de Mayo, perdón. Plaza de Mayo a Campo de Mayo. Que él quiere ir caminando. Constantini se pone exultante, dice: vamos todos, es decir, nos sacamos los milicos de historia de Argentina, lo barremos de una vez por todas. Venía el perrete el hombre. A lo cual Viña le dice: espera que vuelva el gallego porque no tengo tanta confianza. Cuando vuelve Alfonsín y dice: son solamente un grupo de hombres héroes de Malvinas y argentinos, la casa está en orden. Humberto Constantini, que ya venía con algunos problemas de salud, y sabrá perdonar la evidencia, lo voy a comentar, tuvo un vómito directamente y a los pocos meses murió. Este era Humberto Constantini. De quien, podemos recomendar los libros de cuentos. Están los cuentos completos publicados por la editorial Razón y Revolución. Está el teatro y la poesía completa también publicada. Vale la pena, son libros que se consiguen. Siempre me gusta recomendar libros que se consiguen. Y hablando de libros que se consiguen, el día viernes, a una digresión, estuvimos en un acto por el Rosariazo, el Cordobazo, el Correntinazo, el Rosariazo y el Cordobazo, donde, hubo una participación muy interesante, sobre todo por el intercambio intergeneracional. Comenzamos los participantes describiendo cómo era la situación económica, política y social de la época. El Correntinazo se proyectó un video sobre el Correntinazo que es muy interesante y muy ilustrativo, porque hablan que eran protagonistas de los hechos y amigos y compañeros de militancia, en algunos casos de Juan José Cabral, un joven estudiante de 22 años que estaba en cuarto año de la carrera de medicina. Y hasta habla la hermana de Cabral. Vale la pena ese corto sobre el Correntinazo. Sería bueno quizá pasarlo aquí en algún momento,
antes de fin de año, hacer a lo mejor para el segundo rosariazo, septiembre se puede hacer alguna actividad aquí. Sí. O con los compañeros de la vigilia, las compañeras de la vigilia. Sí, sí. Luego, me pareció muy importante y destacada la participación de Leónidas Noni Ceruti, que escribió un libro que se llama Clase contra Clase, que toma la clase trabajadora argentina a partir de 1952 y llega prácticamente hasta los años 70. Se va a presentar en la Feria del Libro Rosario. Lo que ha hecho el Noni es un trabajo exhaustivo. Es un trabajo exhaustivo que él llamó, que él con mucha coherencia, bueno, que después lo hicieron muchos otros, porque en realidad hablar del Noni es hablar de Beba Balbé, una gran historiadora de las luchas argentinas, y a quien el Noni estudió también muy profundamente. Y entonces el Noni, con relación a esto, habla de los asos del 69. Así es. Vinculando fuertemente, digamos, y no presentándolo como hechos aislados, sino absolutamente ligados. No, porque tenemos Correntinazo, 14 de mayo, tenemos el primer rosariazo, 17 de mayo, y tenemos el 29 de mayo, 12 días después, el Cordobazo, que va a durar casi una semana. Así es, y en medio de eso después aparecen también el Mendozazo, en Villa Ocampo también. Así, la Marcha del Hambre, claro, de Villa Ocampo. Bueno, cada una de estas historias forma... El Choconazo también nombró él, que se estaba construyendo la represa Chocón Cerros Colorados. Bueno, cada una de estas representan una mirada integral sobre aquello que termina con el gobierno de Onganía, viene posteriormente Levingston y luego Lanusse, y empieza a escribirse otra historia absolutamente distinta a la que acontecía hasta ese momento. También es justo decir, algo de esto veníamos hablando casi entre nosotros recién, los momentos que vivimos también son otra historia, ¿no? Sin ningún lugar de duda. Antes de pasar a esto, vamos a ir a un tema musical y vamos a escuchar, después del tema musical, a Humberto Constantini directamente, y luego vía Alejandro Apo. Vía Alejandro Apo, y nosotros después volvemos acá con Carlos Solero, como todos los lunes. Búscanos en Instagram y Facebook. Somos Radioteca. Suelo morirme a las mañanas, justamente a la hora de guardar el escarabajo de oro en el portafolios, cuando el andén de Constitución recibe los últimos boqueos de mi subterráneo y el reumatismo que ya me perdió el respeto me palmea confianzudamente la rodilla al levantarme. Suelo morirme a las mañanas. Casi sin odio le digo no va más a tanta cosa ardiente que me brota. ¿De dónde? Y un dos, el viejo embosalarse en molinetes, el viejo insomnio trepando pasamanos, un dos, un poco de fatiga y la bufanda, y la piel de aguantar hasta el dedo del jefe en mis papeles, y me muero. Acudo a Ecuanil, recuerdo deudas, me grito pobre tipo, y ya me estoy tocando la calvicie, y ya salgo a comprar bicarbonato, me doy un tironcito a la mortaja y chau. Me quedo muerto. Pero ocurre que a veces porque sí, por primavera, por cuento por salir o por muchacha, me vuelvo inteligente, solidario, sé de pronto quién soy y dónde piso, se me viene un pasado a la memoria y me nace un futuro en la garganta, crezco en el tiempo y me circulo entero. Y ya me nace la palabra hombre, y el prodigio de ser hasta el zapato de puro estar cambiando el universo, creyéndome y creyendo cuando le planto un no como una casa al jefe, al comisario, a Jesucristo,
cuando me doy en cacho para siempre, haciendo lo que hago, cosas, cuentos, pateando la tristeza, alborotando, dando mi piel caliente, mis dos manos. Este soy yo, venga una copa y cante, qué tanto fin de mes ni tanta cuenta. Sí, el hermanito Zeus me hace señas de las y voy matando sombras, degollando muñecos de acerrín que dicen, ¿dónde nos lleva este sufrir sufriendo y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me saquen a tirones de esta ciudad que es hembra? Y me responde, y que todo el aire es canto y voy cantando. Y entonces sí, compadre, resucito, siento mis pies que pisan y prometen, se me va el reuma, el hígado, el resfrío, ando de Constantini hasta los pelos, digo, gran puta, y lo que soy viviendo, le aprieto la cintura a Buenos Aires, le hago un hijo de sangre, canto y cuento, y salgo a caminar con tanta vida, con tanta cosa ardiente aquí en el pecho. El gran poema de Umberto Costantini, de Cacho Costantini, suele suceder. Contentos y amargados, valores y doblez, pero que en el siglo XX es un destino. Qué bárbaro el texto, y hay que coincidir que Apo es un lector privilegiado. No tengo ninguna duda, y porque es casi Constantini hablándonos. Y fíjense, Constantini tiene un libro de poemas que dijimos antes, se llama Cuestiones con la vida, pero en su exilio mexicano, una editorial llamada Catún le publica en 1982 una antología poética donde comienza con lo siguiente. ¿No es cierto, Mario, que cada libro es un corte de manga a la muerte? Y la nota a pie dice, el Mario de la dedicatoria es Mario Jorge de Lilis, extraordinario poeta que es autor de Cantos Humanos y de otra docena de inolvidables libros que en el momento de la primera edición de Cuestiones con la vida se encontraba ya postrado por la enfermedad que poco después acabaría con él. Esto era lo que era Constantini con sus amigos, ¿no? En buena medida, alguien entrañable, más allá de su carácter de gruñón, digamos, para decirlo claramente. Y ácido, un tipo muy... Absolutamente ácido, anítrico era, ¿no? Pues era terrible. Sí, Cacho Constantini vivía con un embroncamiento cósmico como el que suscribe, Casi diríamos que el hombre, bueno, pero no siempre. Vi una foto tuya del domingo. Por reírse también, disfrutar. Fíjate una cosa interesante, Carlos. Cuando Constantini hubiera cumplido 75 años, cuenta Luis Brustein, se hizo una actividad en el barrio de Boedo, en Buenos Aires, donde se escucha a Humberto Constantini grabando una serie de poemas grabados, que el pedido se llama Yankees Hijo de Puta, así se llama. Es un mensaje subliminal, digamos, de alguna forma. No estaba dirigido al pueblo norteamericano en su conjunto, sino, digamos, los que bombardeaban Vietnam. Este poema se llama Identificación y dice: ¿a usted no le ha pasado que de golpe, pim, pam, no entiende nada? Se mira, ¿y quién es este? Esta absurda cosquilla del universo, estos 100.000 jejeres endiablados, juntándose de ratos, yendo a palomas, subtes imposibles, estando en copas, lluvias, lejanías, volviendo porque sí, remolineando al pedo, como dicen. Buenos días, cosquilla, enjambre loco, ¿qué anda haciendo? Con sus manos, su boca, sus preguntas. ¿A dónde va? ¿Qué mira? Allí embobada. ¿Por qué corre? ¿Por qué pelea su pan e inventa cuentos? ¿Por qué se va? Se va, como muriendo. ¿Por qué grita 3 hijos y Ovidio y Doña Cata y alborota la tarde como sonza? ¿Ve qué lindo asunto? Vida puesta a rodar por culpa suya. Quédese quieta, cosa. Métase el formulario. Pongas nombre aquí. Pulgar derecho. No se me escape, firme. A ver si se hace un tipo en una de esas. A ver si se hace un globo, un taco, una efemérides, una redonda mueca terminante. Un individuo, digo, y me da risa. Un individuo, no divisible por violín, por disparate, por 5, por 10.000, por brujería. Una cosa que sí, que esté, que suene a mate.
Otro que dice, tiene un signo de interrogación como título. Ujú. Es muy original, Constantini, la verdad que es Sí, intempestivo e inusitado, diría el Mono Villegas. ¿Me quieren decir, don, qué tipo soy? ¿Cómo se llama? Este desmadejado asombro, esta pregunta boquiabierta al aire. ¿Me quiere decir, don, qué significa esto de andar así, sin piel a veces, con la ciudad que se me parte adentro, lastimado de tanta cosa rara? ¿Me podría explicar con qué se come esto de andar metiéndome en sus ganas, sabiéndole su reuma, sus parientes, que siendo por ahí, dándome vuelta el alma? Pequeña preguntita, ¿no? ¿Qué tal? Tenemos otro que se llama Ellos, Ajá. también de cuestiones con la vida. Son también tan irónicos, tan finamente sabios, que uno es un otentote, un perdonable bruto, un ignoblemente vivo todavía. Ellos esperan, ellos miran y esperan, sencillamente esperan. Tienen un aire dulce de bohemia, un no sé qué elegante, una sonrisa tía. Una vez escribieron 12 versos, pero va, ¿quién se acuerda? Un gesto Robert Taylor, para ciertos asuntos te toleran creer, desgañitarte, andar despellejado por el mundo, te toleran hundirte hasta el no entiendo, hasta el no puedo más, hasta las lágrimas, te toleran nacerte una mañana y asombrarte y reírte como loco, y seguirte y seguir, y a dónde está esa vida, y vengan cartas, te toleran tu angina, tus horarios, tus deudas, tu vino peligroso en ciertas noches, tus camisas, tus ganas, te toleran morir 40 veces, te toleran salir y enamorarte, te toleran vivir loco de vida. Claro, tienen paciencia, tienen redes, dicen como diciendo todavía, te ofrecen su fraterno aburrimiento, te muestran lindos nichos, te convidan, a veces insinúan sonrientes como putas, tiran viejas carnadas, te dicen que los otros, que fulano es así, que vos en cambio, luego esperan, te sonríen y esperan, sencillamente esperan. Yo no les tengo lástima, quisiera verlos chisporrotear en el infierno, dando vuelta el manubrio de sus nadas, bebiéndose sus muertes venenosas como un aperitivo. Era un hombre que escribía, como diría Roberto Dahl, con la potencia de un cross a la mandíbula. Escribía Realmente, como vivía, ¿no? Sin duda, y vamos a cerrar con un texto que se llama Malentendido, un poema de Constantini, por lo menos la parte de lectura de poemas, ¿no? Ujú. De modo pues, la vida no era ese derecho innato, indiscutible, esa especie de ganga o de canonjía a la cual nos prendimos entusiastamente como elegidos cómplices de Dios. De modo pues, había resultado un lamentable error de cálculos, esa feliz prerrogativa amparada no solo por mamá y papá, desde esterilizados biberones, pijamas y vigilias, sino mucho más, cuando a medida que sin mayores prevenciones la fuimos consumiendo, ella indolentemente se acogía en inamovibles leyes, promulgadas por tías, purgantes y maestros. Vigilada, guardada, protegida, no solo por las mangas rituales e invencibles de la gente de tránsito, sino por graves médicos de esos que ya no tienen semidioses, guarnecidos de lentes, cucharas y termómetros. No solo por carteles, barreras, guardavidas, pasamanos, consejos o semáforos, sino por bellas y dulcísimas mujeres, de mirada de ángel y pausadas caricias en la frente, no solo por amigos generosos y azules, sino por preocupados funcionarios sanjorges de despacho y portafolio que atacaban al feo leviatán de la muerte, no solo por vecinos solícitos, proveedores de yerba, tenazas o consuelo, sino por inolvidables desconocidas, generalmente altas, morenas y enigmáticas. No solo por la patria, el Estado, la familia, el club social, las campañas desratizadoras, sino por olvidados transeúntes de brazo salvador o billetera fácil y oportuna. Un singular y atroz malentendido, un lapsus, una errata en las tablas de la ley, puesto que aquel colacionado desde el cielo, aquel tierno geranio de maceta, resguardado de heladas y mocosos, regado con amor, privilegiado, se lo come el olvido y las babosas, como un yuyo cualquiera, puesto que aquel milagro cotidiano, aquella increíble suma de milagros, aquel fruto de hombre y de mujer, aquel raro equilibrio y rumoroso estado de asamblea, de soplos celestiales y moléculas, aquella cosa seria, nombrada por poetas y estadígrafos, la vida, en fin la vida, hoy en diciembre del 70 y tantos, en esta hermosa,
pródiga y para la Policía de la República Argentina no vale una puteada. Qué grosso. Es realmente contundente. Humberto Constantini, que bueno, pudo lograr esquivar la muerte justamente porque se exilió en México, pero la pasó bastante mal en el exilio. Sí, sin duda. También, digamos, como los que estamos acá de este lado hablando, pasamos muchas de esas cosas, tenemos ya años encima. Recordar que todos estos autores de los que estamos leyendo y todo, tienen que ver también con a ver, si los 70 fueron algo, también lo fueron, por supuesto, por las militancias, pero también por una intensa, profundísima transformación en lo cultural. Quiero decir, autores como estos que escribían lo que escribían, cineastas como Raimundo Gleiser, como también lo fue por Pino supuesto Solana, Pino Solana, Getino, Vallejos, toda la gente que en el teatro aportó desde distintos lugares. David Viñas, yo creo que la obra del inglés, que le protagonizó muchos años Pepe Soriano, y la obra de Lisandro, que se refiere a Lisandro de la Torre, como su nombre lo indica, ha revolucionado todo eso. Pienso también en una figura más que interesante, por muchas facetas, un hombre muy valiente, Eduardo Tato Pavlovsky, haciendo el señor Galíndez, que creo que lamentablemente no ha perdido vigencia, ni el señor Galíndez, ni su otra obra tan terrible, llamada Potestad. Y creo, hablando de esos años, porque lo impactaba a los que éramos más chicos también, creo que a todos, ¿no? Por ejemplo, una película como La Fiaca, basada en la obra de Ricardo Taresnik, y llevada al cine, donde la protagonizó Norman Brisky. Porque en realidad, este señor no es que no quería trabajar, sino que estaba poniendo de manifiesto la alienación. Y aquí no es casualidad que este Humberto Constantini haya estado en Rosario alguna vez, en incluso serie deportivo Voluntad, de Barrio Tiro Suizo, ubicado en la avenida San Martín, entre Uriburu y el Estado de Israel, en el Congreso del Frente Imperialista por el Socialismo. Digo porque ese fue el motivo en la ficha de Constantini que significó que lo persiguieran tenazmente. Yo creo que lo que nos queda de Constantini siempre es, como él dice, hablar de cuestiones con la vida. Yo recomiendo fervientemente que busquen, hay una edición maravillosa de Centro Editor de América Latina, y una vez más vamos a decir esta columna, rescatar la labor ciclópea de Boris Spivakov, de publicar a autores como Constantini durante la dictadura militar. Porque Háblenme de Funes es una selección de cuentos de Humberto Constantini publicada durante la dictadura militar, con capítulos de la literatura argentina. Digo esto porque es importante, nosotros no estamos viendo la Argentina por el espejo del retrovisor, sino que lo que deberíamos ver es por qué la Argentina no da hoy este tipo de poetas. En todo caso, no los vemos con nostalgia, para nosotros sigue teniendo vigencia lo que ellos plantearon. Y bueno, quizás las nuevas generaciones recojan este guante que nosotros estamos arrojando como desafío, y bueno, nos sorprendamos gratamente. A mí me pareció del encuentro que tuvimos el otro día en la otra casa, quiero destacarlo, Urquiza 837, donde hablando de Raimundo Gleiser se proyectó el pasado sábado a las 20 horas la película México, la Revolución Congelada, de Raimundo Gleiser, extraordinario cineasta que no por casualidad desapareció forzadamente, fue desaparecido forzadamente el 24 de marzo de 1976. Autor, entre otras cosas, hizo mucho Raimundo Gleiser. Los Traidores. Los Traidores, pero hizo una que se llamaba Me matan si no trabajo. Excelente trabajo. Excelente. En fin, de eso estamos hablando, de eso y de lo que significa también. Yo le quiero hacer una pregunta fuera de lugar, ¿no? Como casi todas las que hago yo. ¿Se sabe qué dice la CGT acerca de la actualidad, además de que va a ser paro para el día 29 y luego también que va a haber paro el 25 de mayo por tema de impuesto a las ganancias?
Usted hace esas preguntas. No, pero sí, es una duda que tengo que me carcome. No se deje carcomer por esas dudas, porque usted lo sabe más que nadie que la CGT cuando quiere callarse es la banderada de esas cosas. O sea, de que aquello de que el apostegma, digamos, que tenía la Santa Inquisición, el Santo Oficio y demás, es que de lo que no se habla no existe, ¿no? Así es. Más o menos así de sería eso la no cosa. se habla, de eso no. Y se aquel otro apostegma acuñado por un líder de masa en la Argentina que era de la casa al trabajo y trabajo a la casa, ¿no? ¿Así? ¿Eso se mantiene también? Sí, se mantiene. Mire, Tenga uno o no trabajo. a ver, voy a hacer una sola mención porque el tiempo nos apremia y ya estamos. Pero, y antes quiero leerle también una noticia antes de irnos. Pero yo sé que me voy a meter en un tema. El otro día hubo el sábado una jugada de ajedrez impresionante de la líder del kirchnerismo, de Cristina, que pateó totalmente el tablero desde todos los lugares que uno los quiera ver. Solo quiero mencionar nada más que una cuestión que tiene que ver con hasta dónde somos partícipes nosotros en la transformación que se lleva a cabo en la política. Quiero decir, fue una jugada absolutamente impresionante, pero que transcurre entre cuatro paredes con no sé cuántos participaron ahí. 1, 2, 3. ¿Qué quiero decir con esto? Supongo que la gente que estaba filmando, Lo único que quiero decir con esto es que los hombres y mujeres que somos aquellos que tenemos que transformar la vida con la política, estamos cada vez más ausentes de las decisiones. Esto quiero decir, nada más. No, ni siquiera hacer nada de esto que digo empalidece que la jugada de ajedrez puede haber sido muy buena, esto, aquello. Lo que quiero decir es que uno puede compararlo con el día de renunciamiento de Eva Duarte, por ejemplo, ¿no? Sí. Con una multitud la avenida 9 de julio. Por ejemplo, Digo yo, en realidad no es un renunciamiento, pero es una forma extraña de hacer política, ¿no? Es una forma donde y esto no va solamente a quien el otro día lo anunció. Creo que lo que debemos recuperar en algún momento es que los hombres y mujeres de nuestra sociedad seamos los principales actores de la política y no solamente aquellos que conducen esto. Pero bueno, antes de irnos, quiero darle una noticia porque sé que usted siempre está muy interesado en todo lo que ocurre también en la universidad, porque por supuesto es el lugar donde usted centralmente trabaja, desarrolla sus actividades desde hace años. Me ganan los morlacos desde el año 85. Eso, bueno. La sesión para elegir a la nueva decana de psicología se desarrolló esta mañana en medio de un clima de tensión e intentos para que fracasara la asamblea. Sin embargo, los consejeros directivos consiguieron reunirse y determinaron la designación de Soledad Cotone por 11 votos a 0 con la vicedecana Mirta Espedale. Antes de las 10 de la mañana, las autoridades pudieron reunirse en una sesión express que designó a Cotone con los votos de quienes estaban presentes. Según describieron autoridades en el recinto mientras se desarrollaba la elección, los estudiantes del ALDE intentaban que fracase el encuentro, incluso volvieron a tomar el Zoom. Por esa razón, en medio de un ambiente caótico, se determinó que la elección se traslade a la sala del Consejo Directivo, donde finalmente se consumó la votación. O sea, en el interior de la Facultad de Psicología. Así. Cotone celebró su designación. Pudimos ser elegidos con 11 votos y 6 abstenciones. Fue muy duro. Hubo bloqueo de las puertas. Esta vez pudimos garantizar la sesión y tenemos nuevas autoridades.
Esto facilita el proceso democrático de nuestra facultad y de la universidad, ya que además se podrá llevar la elección del rector como estaba previsto. La facultad llega a la elección en medio de un clima agitado. El 22 de abril se votó la reelección de Gómez Alonso, pero los plazos de la convocatoria fueron objetados en el Consejo Superior y se anuló la elección. Con esto estamos medio cerrando, pero hace un rato yo hablaba de que justamente había plazos que se vencían y había casi desesperaciones. Mañana dejaba de ser decano de esa facultad el Gómez, así que sí o sí, Claro, y quedaba acéfala la facultad. quedaba acéfala de esa facultad, pero además no se llevaba ninguna postura, por lo tanto, a el miércoles cuando comience la primera asamblea universitaria. Así que, y por el otro lado, comentar que con lo ocurrido la semana posterior dio lugar a que de muchos lugares se cuestionara justamente que en una facultad que debería caracterizarse por la escucha, algo no estaba pudiendo darse, que era la posibilidad de palabras y de palabras donde había diversidad de contenidos, de esto, de aquello. Sobre todo hay una cuestión, ¿no? Y es que ha transcurrido un centenario, ya 100 años de la reforma universitaria, y ahí hay ciertos anacronismos, que así como en la década del 40, 50, Juan Domingo Perón hizo que los estudios universitarios fueran gratuitos. Fíjense que había pasado casi 40 años y no había gratuidad de la enseñanza. Y lo digo no porque tengan simpatía por esa figura política, sino porque es un dato de la realidad, es indiscutible, así como también impulsó la Universidad Obrera, que es la Universidad Tecnológica Nacional, ¿no? Uh-huh. Con toda la impronta, digamos, que ha tenido históricamente la tecnológica, pero el tema de que no haya elección directa de los decanos y las decanas, de las rectoras o del rector, que sea una novedad que una mujer se postula para ser rectora de la Universidad Nacional de Rosario, no debería ser novedad. Uh-huh. Aunque claro, en el siglo XXI, cuando sale un dirigente sindical a decir que las mujeres no están anatómicamente preparadas para manejar un transporte de carga de pasajeros, me corrijo. Realmente uno la asombra, pero pienso que también hay muchos que les gusta jugar dentro de la política reformista universitaria, pero que no tienen la más mínima convicción ideológica con los principios de la reforma, que no son solo el cogobierno. Y que hay que recordar también, me parece, cómo en la década del 90 muchas agrupaciones, o algunas agrupaciones estudiantiles, llevaron a que se perdiera la paridad en los consejos directivos. Gracias. Esto hay que destacarlo porque el progreso que fue el gobierno cuatripartito, lograrlo a partir de 1983-84, no se habla mucho de quiénes fueron los hacedores y las hacedoras de la pérdida de paridad de los estudiantes en los consejos directivos. Igual que tantas otras cosas como la forma de discutir, vos decías antes, entre cuatro paredes se toman decisiones y las toma muy poca gente, la reforma de los planes de estudio. Claro. Bueno. Creo que son cuestiones que implican cuestiones con la vida, dirías. Cuestiones con la vida. Bueno, la próxima semana sí, vamos a estar hablando de Horacio Quiroga.